desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados que esta noche tiene como objetivo hablar pues del próximo Gran Premio de China que se va a celebrar la semana que viene, bueno, este fin de semana para prácticamente cuando se publique este podcast. Entre tanto, la Fórmula 1, como siempre, es un circo que genera muchísimas noticias y queremos comentar algunas, las más destacadas o las que simplemente nos han llamado más la atención. Para hacerlo, pues somos parte del equipo habitual, siempre nos quedan algunos suplentes, algunas personas que todavía no se unen. Desde aquí un saludo muy fuerte para Osvaldo, para Agustín, que esta noche no está con nosotros, y como siempre para Jorge, que esperamos oírle más pronto que tarde. Sí, ¿quiénes están con nosotros esta noche? Pues Emanuel, como siempre. Muy buenas noches. Hola Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. ¿La Fórmula 1 te ha dejado alguna noticia que tengas ganas de hablar esta noche? Pues esta semana de resaca post-Malasia, básicamente el tema, digamos, de toda conversación ha sido el ritmo de Ferrari y esa victoria de Vettel que ha, pues, sí, enturbiado, por así decirlo, todo tema de conversación en la Fórmula 1 estos últimos días. En parte es habitual y para los que queráis conocer un punto de vista pues bien estudiado de este tema, recomiendo que escuchéis el podcast de Manuel IN, el especial que grabaste sobre Fórmula 1, que fue el jueves, el miércoles, Sí, jueves. El jueves pasado. Recomiendo que lo escuchéis porque expresa muy bien toda esa cuestión acerca del ritmo de Ferrari, las decisiones, McLaren, Red Bull, etcétera, por supuesto, y Mercedes. Juan, muy buenas noches. Pues muy buenas noches, Ger. ¿Qué tal? ¿Conoces el circuito de China? ¿Te es familiar? Pues yo la verdad es que tengo muy mala memoria siempre para los circuitos, porque además nunca me ha dado por jugar al ordenador en ellos, pero lo que suelo hacer antes de cada carrera pues es echarle un vistazo. Entonces ahora mismo sí que me lo sé, probablemente dentro de 15 días ya se me haya olvidado completamente. Estoy pensando que hasta ahora no te hemos aprovechado, pero teniendo a un arquitecto en el podcast, lo cual le da un caché que puros informáticos y gente del marketing pues no le da, podríamos hacerte algún día alguna pregunta acerca de los circuitos, ¿no? Es decir, tiene que haber algún punto de vista profesional de al menos, si ya no el trazado, pues las instalaciones, ¿o no? Sí, lo que pasa es que me he preocupado en alguna ocasión por informarme de cómo son los circuitos más allá de lo que es la pista, pero no, o he investigado poco o no hay mucha información por ahí. De todas maneras, por ejemplo, este de China es muy reconocible por esos paraguas que tiene la grada y bueno, pues también por esa especie de puente en la recta de meta, ¿no? Que es como un óvalo de eje vertical muy pequeñito con respecto al horizontal y que cruza la pista. Correcto. Bueno, pues apúntate. Quiero decir, algún día te vamos a hacer ahí una introspección creativa desde el punto de vista arquitectónico, ¿eh? Cuando queráis. Pues sería nuestro crónico, ¿no? Nuestro comentarista, ¿cómo se diría? La persona que hace una crónica. Cronista, ¿no? El cronista, ahí está. Nuestro cronista favorito de las carreras de Fórmula 1 es Dani, que también sabe muy bien hablar de todo lo demás y entre ellos noticias de Fórmula 1 también. Muy buenas, pues sí, estamos ya con el Gran Premio de China y como decías, esta semana en la que tanto se ha hablado de Mercedes, de Ferrari y de si realmente han cambiado las cosas o no, y que yo creo que bueno, va a dar un poco de juego hoy con lo que tenemos que hablar. Pues sí, aunque yo creo que va a ser incluso más interesante volver a tratar este tema después del Gran Premio de China. Nos va a dar más datos, vamos a
¿cómo es aquello de con 2 puntos trazas una recta, pero con 3 ya directamente trazas un plano, ¿no? Entonces puede ser a partir de ahí divertido ver con más información qué es lo que podemos hablar de Mercedes, de Ferrari, de McLaren sabemos que estarán en una línea ascendente, pero no sabemos de qué ángulo, ¿no? A partir de ahí. Muy bien, pues hechas las presentaciones y planteados los temas, pues iniciemos. No se nos ocurre otra noticia con la que arrancar que con una idea de Bernie Ecclestone. Reconozcamos que este hombre ha convertido la Fórmula 1 en el deporte que es hoy, pero también lo ha hecho a base de buenas, malas, grandes y controvertidas muchas veces decisiones o propuestas para modificar la Fórmula 1. Lo último que ha propuesto ha sido crear un campeonato paralelo para que las mujeres puedan llegar con más facilidad a la Fórmula 1. Ha dejado claro, esta si queréis la comento yo, la comento yo y a partir de ahí pues da opiniones, ha dejado claro que es simplemente una idea, como muchas que tiene, y que de ahí a que se llegue a plasmar, pueden pasar muchos pasos o directamente desvanecerse dentro de una semana. Pero bueno, ahí dejaba la idea y él mismo lo planteaba, es decir, dice que pues las mujeres podrían traer muchísimos patrocinadores, muchísimo interés, un público diferente que ahora mismo pues no llega o no es audiencia directamente de la Fórmula 1 y que sin embargo él no se entiende muy bien por qué tienen tantas dificultades para conseguir acceder a ser piloto, pues ya no voy a decir reserva, porque es verdad que sí tenemos pilotos probadores, pero no un piloto, un nombre fijo de una piloto de Fórmula 1 pues no existe a día de hoy, aunque se han barajado muchos nombres, ¿no? Entonces su idea pues de crear una competición paralela para mujeres, la ha dejado ahí. Yo no sé si ni siquiera es una idea, una propuesta, o simplemente lo que consigue es generar muchísima conversación y sacar el tema del cajón, dejarlo ahí arriba y que la gente se exprese y que las propias escuderías y patrocinadores, etcétera, etcétera, pues hablen más del tema. Y eso ya en sí que sería beneficioso. ¿Qué opináis vosotros? Ya no solo de la medida, sino de el riesgo de proponer algo así desde un punto de vista moral, social, etcétera, etcétera. Hombre, yo creo que digamos que ya es hora, o sea, ya a raíz de lo que pasó con Bottas y Williams y acabó finalizando entre Williams, prefirió contratar a Adrian Sutil antes que darle una posible, digamos, ponerla en pista a Susie Wolff, pues yo creo que estamos en el 2015 y es tarde, ¿no? Pero más vale tarde que nunca. Pero yo creo que de primeras no soy partidario de formar 2 campeonatos, uno femenino y otro masculino, ¿no? Creo que las mujeres son perfectamente capaces de luchar contra un hombre conduciendo un monoplaza. Tenemos pruebas, bueno, en el Dakar ha ganado una mujer en coches, en la IndyCar ha ganado una mujer, o sea, hay deportes en el hay que hacer la separación, pero hay otros, como por ejemplo que creo que no hay ningún problema, ¿no? Por ejemplo, en las motos pueden correr mujeres, de hecho hay creo que 2 españolas en Moto 3 haciéndolo y creo que no debería haber ningún problema. ¿Qué pasa? Que no sé por qué razón, seguramente pues porque los equipos consideran que no tienen el nivel, ver a una mujer a la que se le da la oportunidad de subirse a un monoplaza es tremendamente difícil, con lo cual, partiendo de ese punto, aunque soy contrario a que se puedan formar 2 campeonatos, solo por que alguien le dé la oportunidad, me mostraría a favor de que se forme un campeonato donde, por ejemplo, no sé, Susie Wolff, Cameron Jorda y otras formaran parte del campeonato que, como dice Ecclestone, atraería a otro público, etcétera, etcétera, pero me temo que si en el hipotético caso de que se formara un campeonato, ese campeonato perdurara por los años y al final no confluyeran en un único campeonato tanto hombres como mujeres, que es a mí lo que me gustaría, ¿no? Porque bueno, realmente me gustaría ver cómo responde a presión, a todo lo que genera el mundo del motor, pues ya sabemos cómo responde un hombre, pues me encantaría saber cómo responde una mujer, ¿no? Y en ese sentido, pues hay
las dos, por mi parte hay los dos puntos, ¿no? Eccleston siempre en los últimos años ha ambicionado con que Danica Patrick diera el salto a la Fórmula 1, pero su negocio está en Estados Unidos, está muy bien asentada ahí, creo que ahora mismo en la NASCAR, si no voy mal, y definitivamente ya no dio en su momento y no va a dar el salto a la Fórmula 1, y aquí pues tenemos a Susie Wolf y que digamos ya pisa pista, digamos, y ahora Lotus este año fichó a Carmen Jordá como piloto de desarrollo, pero digamos que está un poco parado, y si esto sirve como empujón para que se hable del tema, de que las cosas se pongan más en serio, pues bienvenido sea. Pues a mí la verdad es que me parece bastante mal. Me parece ya casi que es un poco el colmo de los colmos, ¿no? En el sentido de que la Fórmula 1 de toda la vida ha sido bastante machista. Hay cosas que siguen chocando un poco, todo lo de las señoritas en el previo a la salida, en la ceremonia del champán y todas estas cosas, pues probablemente debería haber evolucionado la Fórmula 1 de alguna otra manera, ¿no? Y todavía se sigue utilizando un poco la imagen de la mujer pues como adorno directamente en lo que es el circo de la Fórmula 1. Crear ahora ya un campeonato separado cuando, bajo mi punto de vista, pues no hay nada como puede ser otros deportes, como puede ser el atletismo, en el que sí que es determinante la condición de género en este sentido. En lo que se refiere a esto del deporte del motor, pues somos exactamente iguales. Y quizá a lo mejor lo que sí que sería también necesario es que se incorporase a la mujer cada vez más, no solo como piloto, pues, sino también como mecánicos, como ingenieros de pista y bueno, parece que las únicas mujeres que están en puestos altos, ¿no? en lo que son las escuderías, pero a lo mejor, pues eso, empezando desde el taller, que hubiese más y que todo se normalizase de alguna manera. Para mí, personalmente, entiendo lo que dice Senma, de que probablemente sea la única manera de que se suban a un Fórmula 1, pero me parece contraproducente, ¿no? Sí, recordemos que es un deporte del que estamos hablando, el motor, en el cual se mueven muchos millones, pero hay que poner muchos millones. En el caso de la Fórmula 1 estamos viendo que los canon, tanto pues para los circuitos como para las cadenas, para hacer las retransmisiones, son caras, están dando problemas, se están dejando de emitir en abierto en varios países, por ejemplo en España el año que viene, y por ejemplo el tema también de los circuitos que no están pudiendo llegar a ese canon. Si ahora de repente abrimos un segundo campeonato, que yo no digo que no vaya a tener interés, pero que no creo que vaya a interesar a demasiada gente. No mirarías una carrera de Fórmula 1 femenina, no, o sea, pasa en otros deportes que bueno, no tienen interés. No hay partidos en televisión, las televisiones no lo ponen, con lo cual no creo que fuera una buena idea. El hecho de que se introduzca a la mujer dentro de la Fórmula 1, quiero pensar que puede haber dos cosas. Primero, se lo tiene que merecer, obviamente, pero eso lo diría de todos los pilotos. Es decir, que no fueran por el tema de, bueno, pues aquí hay una mujer que lo hace muy bien, que viene con una marca, digamos, X, que viene muy interesada en patrocinarse y pone la pasta, y por eso corre esta mujer. Entonces, el tema de que estemos pagando pilotos, porque al final es un piloto, tiene la misma consideración, pues por ejemplo, que Petrov, cuando cuántos euros se ponían pues para que tuviera un asiento en la Fórmula 1 y lo que aportó, cuando había gente que yo creo que de por sí, sin tener que poner pasta, valdría más para ese sitio. Hombre, yo espero que no entren así las mujeres tampoco a la Fórmula 1, que sea por méritos y por buenos méritos, no porque venga alguien a poner dinero. Entonces yo creo que va a ser un salto complicado el de la mujer a la Fórmula 1. Hay deportes, bueno, pues que tradicionalmente están en manos de hombres, y deportes al revés incluso.
Bueno, por lo pronto yo creo que la primera voluntad de Bernie Ecclestone, que sería hablar de este tema, sacarlo otra vez a relucir, pues está funcionando y ya veremos. No creo que ahora mismo, ya digo, la Fórmula 1 es como un señor mayor, es muy difícil de cambiar y no creo que de repente se saquen de la manga una segunda categoría, pero bueno, al menos ahí está la idea y como mínimo, ya digo, se está volviendo a hablar de ello. Muy bien, continuamos con más noticias. En este caso pasamos a una renovación, una posible renovación. Aquí también sí estamos hablando de cambios y en este caso es Pirelli quien está de acuerdo o apoya a Bernie Ecclestone en medidas que hagan a la Fórmula 1 un deporte pues más entretenido. Emma, ¿nos lo cuentas tú? Bueno, pues Paul Hembery, creo que esto ya hablamos en pasados podcasts, pero resulta que, bueno, pues a Hembery le gusta la idea de que la Fórmula 1 lleva con su formato actual un montón de tiempo y los tiempos han cambiado y él cree que es hora de un poco cambiar el formato tradicional de fin de semana, ¿no? Que igual una clasificación los viernes, en vez de que haya una sola carrera, pues que haya 2 carreras, una el sábado y otra el domingo, por ejemplo. Y después, como contamos en podcast anteriores, que quiere saber hacia dónde va a evolucionar el deporte de cara a un nuevo contrato con ellos. Ya sabemos que el 2016 expira el actual con Pirelli y pues quieren saber qué va a pasar en el futuro pues para firmar un nuevo contrato, negociar, etcétera, ¿no? Con respecto a esto del fin de semana, es algo que, por ejemplo, se hace en otras categorías, esto de hacer 2 carreras, incluso invertir la parrilla en una con respecto a la otra. Por ejemplo, este año el DTM, que tradicionalmente tenía un formato de fin de semana igual que la de Fórmula 1, pues este año lo han cambiado a hacer 2 carreras, una el sábado más corta y una el domingo más larga. Y hay otros deportes tradicionales como por ejemplo la Superbike, que llevan haciendo 2 carreras el mismo día desde la tira. La misma GP2 hace 2 carreras, una el sábado y otra el domingo, donde se invierte la parrilla. Y esto es algo que también se habló hace unos años. Ecclestone lo planteó, pero al final no se llevó a cabo lo de reformular el fin de semana. Y bueno, pues está un poco hablando. Una de las propuestas, ¿no?, que hay encima de la mesa es un poco darle, digamos, más peso a los viernes para que el promotor del evento pues tenga alguna forma de enganchar a más público a partir del viernes, darle más importancia al sábado, no solo una simple clasificación. Y bueno, y el domingo, como siempre, como hay carrera, pues se supone que ese es el día más importante, pero en resumidas cuentas hacer un pack de viernes a domingo más interesante para el público y en el que, no como suele pasar ahora, digamos que la cosa está muy encabezada y lo más importante es clasificación, pero sobre todo carrera, ¿no? Que, por ejemplo, veamos más VIPs el viernes o el sábado y no solo el domingo. Básicamente yo creo que Ecclestone debe estar pensando un poco en esto. Yo personalmente creo que uno de los cambios que tiene que haber es o de mentalidad del señor Ecclestone o del propio Ecclestone, ¿no? Porque hay 2 cosas que deberían cambiar, y una es la económica. Estamos viendo pues unos cambios muy radicales últimamente y salidas de circuitos clásicos y problemas económicos a la hora de pagar pues los canon, pagar el tema de los derechos de televisión, y que pues eso puede abocar a la Fórmula 1 a tener problemas. Y luego también un poco pues las medidas que se están tomando. Veo que la Fórmula 1 pues está tomando también un camino, una senda, no sé si decir ecológica o de reducción de competitividad de los coches para mejorar consumos, ser más eficientes, y que creo que no es el espíritu de la Fórmula 1 eso. Entonces, como bien dicen, bueno, pues hay muchas cosas que se pueden cambiar en el formato, pero también se pueden replantear los cambios que se han hecho en otros campos, porque yo creo que
que los coches tengan que ir con el consumo limitado, pues también es algo que entristece un poco lo que es la competición. Bien. Yo Juan, adelante. Sí, tu opinión. No, yo es que creo que la cosa está bien como está. O sea, los que llevamos años viendo Fórmula 1, pues los libres ahora tenemos la oportunidad de verlos. No sé exactamente cuáles serán las audiencias. Está claro que la clasificación sí que a los que nos gusta un poco esto intentamos no perdernosla de ninguna manera, y luego está la carrera. Funciona y funciona bien, y el problema no creo que esté en el formato, sino pues como decía antes Dani, en la emoción que pueda tener o en lo más o menos aburrido que pueda resultar, ¿no? Entonces da la sensación de que están buscando cosas cuando no atacan al problema principal, ¿no? Y si lo que quieren es renovar historias y cosas así, pues que, por ejemplo, hay otras cosas que se podrían mirar, como el tema de la web, ¿no? Le acaban de dar una vuelta, un lavado de cara este año a la web de formula1.com. Yo cada vez estoy más perdido en esa web. Me gustaba muchísimo más antes. Encima ahora para acceder a cierta información tienes que pagar esos casi 30 euros al año. No sé, me parece que son una serie de cosas que alejan o que no se están utilizando bien si lo que quieren es fidelizar al aficionado, ¿no? Acaban también la Fórmula 1 de lanzar un canal de YouTube con vídeos de hace un montonazo de tiempo. No sé, me da la sensación de que intentan buscar soluciones que no tienen nada que ver con lo que pedimos ahora mismo los aficionados, ¿no? Hombre, yo creo que en ese sentido, lo que comenta Juan del canal de YouTube, por ejemplo, que ya llevo reclamando mucho tiempo, hombre, al menos ya esta temporada se han decidido a tener un canal oficial ahí en YouTube, aunque no sé cómo se lo están planteando, pero lo cierto es que al menos ya hay un canal de YouTube que clamaba al cielo que no lo hubiera en estos tiempos que corren. Pero lo cierto es que todas las medidas que afectaban un poco a lo que es Fórmula 1, todas al final han sido derogadas, ¿no? ¿Os acordáis cuando a Eccleston se le ocurrió la feliz idea de poner esto de que el campeonato se decidiera por victorias, y el tema este de las medallas, que llegó a estar aprobado y al final, antes de que esa locura saliera adelante, la derogaron? Después a Eccleston se le ocurrió el tema de la doble puntuación al final de carrera, algo que duró un simple año y que felizmente ha sido derogado. Y lo que sí es cierto es que hay otras partes del mundo donde igual tienen esto de las dos carreras y otro planteamiento, pero lo que sí que saben manejar muy bien es cómo llegar al espectador, ¿no? Yo en uno de estos capítulos que comentaba al principio Gerardo, de estos de INC, que suele hacer todos los jueves, comentaba el caso de la IndyCar, como digamos que es la contraposición de la Fórmula 1, ¿no? Mientras que la Fórmula 1, Eccleston quiere vender exclusividad, que esto es una jauría de VIPs, aquí hay un paddock club donde tienes caviar y la Virgen Santa, en la IndyCar tú, si quieres, puedes ir a tomarte unas cervezas con el piloto número 1. El paddock está abierto para todos. Los jueves tienes... cada piloto está horas y horas firmando autógrafos. Puedes hacer lo que quieras en el circuito. Digamos que las familias van, por ejemplo, en las 500 millas, van con aparte de como es el circuito de Indy, ¿no? Van con sus caravanas, están todo el fin de semana... hablan con pilotos tradicionalmente. Los propios pilotos, no hay esa tensión que hay, pues que hay ahora, ¿no? O sea, que hay en la Fórmula 1 de que no le cuentes esto, tal. Y el IndyCar, aparte, bueno, no es otra mentalidad, ¿no? Pero son más abiertos y tal. Y en cambio aquí, pues apenas hay los jueves algún gran premio que te dejan entrar, pero tiene que ser con la entrada completa de todo el fin de semana, por no hablar de los precios de las entradas. Para entrar al paddock, bueno, tienes que a poco más te piden el ADN para ver que no eres caucásico o no sé qué cosa. O sea, es tremendamente difícil, totalmente la oposición. Y yo, antes de que modificar el fin de semana, preferiría que se miraran el ombligo
Y, joder, si alguien, no sé, o sea, ¿por qué, no sé, si quiero hablar con Vettel, ¿por qué no puedo hacerlo? O sea, ¿qué está por encima de mí? ¿Está por encima del bien? ¿Es una persona que tiene más importancia que yo? No sé, o sea, ¿por qué? O sea, no sé, es que tengo que ir, hay un escalafón para hablar con un piloto o cualquier cosa tremendo, y en cambio en otras categorías muy importantes simplemente es plantarte allí y si la otra persona está dispuesta a hablar contigo, pues habla. Bueno, la verdad es que este tema, antes de que lo cerremos, da mucho para hablar, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es definir un poquito la Fórmula 1 u opinar sobre nuestro concepto de la Fórmula 1, y es un deporte que sí que ha cambiado en algunos aspectos, pero en otro, como lo comentabais, pues sigue siendo muy restrictivo, muy duro, muy difícil de articular, muy difícil de acceder, y de alguna forma hasta lejano comparado con muchísimos otros deportes que son tan parecidos o comparten tantos elementos común como el motociclismo, por ejemplo. Es decir, son conceptos muy diferentes. También pienso que claro, el deporte al que podemos pues, intentar imaginarnos como referencia pues es la Fórmula Indy o el NASCAR americano, estadounidense, mejor dicho. Pero claro, es decir, cuando tratas de intentar adaptar unas mismas normas o unas reglas de negocio como las de la Fórmula 1 a una audiencia global y a 20 circuitos o 19 circuitos que se encuentran en 4 continentes, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado conseguir las reglas correctas para que funcionen en todo el mundo. Aún así, lo que vosotros decís es verdad que hay capacidad, hay posibilidad de hacerlo muchísimo mejor, muchísimo mejor. Bien, vamos a continuar. En este caso, pues justamente hablando de dinero, vamos con otra noticia, ¿de acuerdo? Y en este caso sobre la renovación de Hamilton, que sí me parece que se trata de un tema puramente económico. Pues sí, pues Hamilton, bueno, se sospechaba que era tema de dinero y él ha dicho que está casi al 100%, pero no se acaba de anunciar oficialmente que se ha renovado el contrato, que otra cosa es, cuando anuncien todo esto, es cuántos años ha renovado Hamilton con el equipo, porque el tema del sueldo no lo van a decir, ¿no? Pero se dice que entre 30 y 40 millones de euros, digamos que va a haber un tema por objetivos que puede aumentar su sueldo, pero el caso es que digamos que Hamilton va a seguir siendo uno de los pilotos que más cobra en este mundo y veremos, ¿no? Porque en principio era para tenerlo firmado para Australia, después en Malasia y ahora pues para China, a ver si se acaban de concretar y lo anuncian oficialmente el tema porque bueno, pues incluso creo que hoy he visto una noticia de que el típico Mercedes el año pasado sí que se lo pensó en intercambiar a Hamilton o Alonso en Ferrari. Bueno, si la cosa se dilata, pues van a empezar a surgir rumores, aunque Hamilton la verdad es que tampoco tiene mucho sitio, o sea, a dónde ir, ¿no? Salvo que otro equipo se replantee su posición drásticamente y aparte, tal como está el coche Mercedes, no creo que a Hamilton le guste la idea de irse a otro equipo, ¿no? Emma, tú que seguro que estás al tanto, ¿Nico Rosberg tiene firmado ya también para el año que viene? ¿O... Sí, firmó el año pasado, firmó la renovación, creo que eran 3 años. O sea, oficialmente creo que no lo dijeron, pero vamos, creo que al final decían que 3 años, una cosa así. O sea, que le quedarían 2 años más. Vamos, que lo que sí que está claro es que vamos a tener la misma pareja un tiempo, vaya. Pues eso parece indicar. Lo más probable es que sea así, vamos. O sea, cuando Hamilton dice que está, ¿qué dijo? 99,6 o una cosa así. O sea, una salvajada es que ya está firmado. O sea, no sea que faltará una negociación, como dijimos el año pasado, que está llevando él junto el apoyo evidente de unos abogados y tal para el tema legal. Y bueno, pues digamos que sería su tercer gran contacto para Hamilton tras el primero en McLaren, este segundo en Mercedes y ahora otra vez la renovación en Mercedes. Y con respecto a Rosberg,
¿Cómo veis vosotras a Rosberg? Porque la verdad es que lo estamos viendo... no sé, no me está gustando este Rosberg, ¿no? Yo es que un poco lo dices por la pelea, digamos, en las carreras. Sí, por las peleas y no sé, no. El año pasado al final ganó Hamilton y ganó bien y tal, ¿no? Pero hubo un cierto número de carreras. Hay que recordar que Rosberg en clasificación lo hizo mejor que Hamilton el año pasado, ¿no? Pero había carreras que realmente le discutía los tiempos a Hamilton, y sin embargo aquí en carrera es que en 2 carreras que llevamos al menos, o sea, en ningún momento pudo estar por encima de Hamilton, en ningún momento. Bueno, llevamos 2 carreras. Llevamos Ya. 2 carreras. Vale, vamos a tener más datos. Vamos a esperar a tener 4 o 5 y entonces ya podemos dar un juicio sobre Rosberg. Quiero decir, no es manco el muchacho. Pero no es manco, vale, ahí estoy de acuerdo y soy, digamos, yo no considero a Rosberg un secundón, ¿no? Pero sí que creo que Hamilton está por encima pero lo que pasa con Rosberg es que ya no es que no esté a nivel de Hamilton, de momento esté en las 2 carreras, sino es que se le ha metido por el medio Vettel, y habría que ver qué hubiera pasado si Raikkonen pues no se le pincha la rueda y se retrasa todo esto. A ver si igual... Ya, Emma, pero es que es lo que dice Germán, 2 carreras y encima en la última yo creo que ahí el error más que de Rosberg fue del equipo. El hecho de parar los dos a la vez, entrar al pit stop uno a continuación del otro y que se le metieran por el medio, ¿quién fue? Massa, y no recuerdo quién fue el otro. Es decir, que adelantar a Massa pues tampoco es fácil. Entonces yo creo que como van 2 carreras, habría que esperar. Pero vamos 2 carreras y el objetivo de Rosberg tiene que ser el campeonato. Y aunque sean 19 carreras este año, Sí. Cualquier punto cuenta. O sea, no puedes dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. O sea, no le puedes dar pie a Hamilton a que esté de buenas y que te cadene 5 victorias consecutivas, porque entonces olvídate. Cuando digamos que solo podría cuando haber... lleguen las 5 victorias, entonces lo hablamos. Pero es que llevamos 2 carreras, vamos a darle tiempo. Claro. Quiero decir... Bueno, Pero es que no hubo ni oportunidad de pelea en China. O sea, si me dices en Australia que le pudo haber metido un poco más de caña Rosberg a Hamilton, pues aún vale. Pero es que en Malasia fue imposible porque no estaban ni cerca. Bien, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo aquí. En el próximo podcast volvemos a sacar Rosberg conduciendo un Mercedes, Fórmula 1 o autobús. Y sacamos el tema otra vez. ¿Vale? Vamos a pasar a otras noticias que no por estar más abajo en nuestra lista son menos importantes, o tal vez sí. Tenemos una noticia sobre... tenemos 2 noticias sobre Toro Rosso. Una sobre el color de su coche y otra sobre Gasly, que podría conducir el viernes. Lo he expresado fatal, pero seguro que Dani, por ejemplo, nos lo puede contar de una forma más detallada. Pues esas 2 noticias, bueno, una, como dices, Gasly, que es Pierre Gasly, conductor piloto junior de Red Bull, que puede ser que pues haga pruebas en los ensayos que se van a hacer posteriormente al Gran Premio de España, entre el Gran Premio de España y el Gran Premio de Mónaco. Es un chaval francés, 19 años, que el año pasado en la Fórmula Renault, en la 3.5, quedó segundo después de Carlos Sainz Jr. y que, bueno, pues un poco le van a dar esta oportunidad para que pruebe, para que se vea un poco la evolución de este chaval y que si en los próximos años puede estar en Fórmula 1, ¿qué tal? Bueno, pues el rendimiento podría dar. Habrá que ver qué es lo que consigue sacar del coche en los entrenamientos que, como digo, es entre el Gran Premio de España y el Gran Premio de Mónaco. Y luego el tema del color amarillo, creo que lo hablamos en el pasado podcast, que Renault estaría pensando volver un poco a la competición, ya no solo como motorista, sino teniendo más presencia en un equipo.
Recordemos que Renault ahora mismo, pues lo más importante que tiene en Fórmula 1 es que ha sido campeón del mundo con Red Bull, pero que realmente quien se lleva el premio es Red Bull como escudería, y que pues no se refleja tanto no se reflejó tanto en los coches el que estaba ahí, el motor de Renault. Entonces, bueno, pues se está hablando de que si van a volver a entrar, si van a comprar un equipo, y esta idea que surge de poner un poco más de color amarillo, como el amarillo Renault, un poco más de publicidad en el coche de Toro Rosso, pues para mantener atado a Renault, para que siga proporcionando los motores y para bueno, pues tener un satisfecho al motorista. Pensemos que si no fuera Renault el motorista de Red Bull, bueno, tendría que mirar, tendría que hablar con Mercedes o con Ferrari para que le suministraran los motores, y eso pues le restaría bastante independencia de unos rivales muy directos. Bueno, dicho esto y comentadas estas noticias, se nos acaba esta sección y vamos a atacar ya pues tanto horarios como información sobre el próximo Gran Premio de China. Juan, ¿te atreves con los horarios? Pues sí, nos toca madrugar de nuevo. Los primeros entrenamientos libres del viernes serán a las 4 de la madrugada y los segundos a las 8. Ya el sábado tendremos los terceros libres a las 6 de la mañana y la calificación a las 9, que bueno, tampoco es que sea un madrugón excesivo. Y ya por fin la carrera será el domingo a las 8 de la mañana. Emma, ¿qué nos encontramos con zonas de DRS? Pues en cuanto al DRS, no debería haber sorpresas con respecto a años anteriores, y en China suele haber 2 zonas de DRS. Una zona que suele ser en la larga recta de China. A partir más o menos de la mitad pues se activa la zona de DRS. Previamente el punto de detención es en ese, entre la curva 11 y 12. Y después la segunda zona pues es la línea de salida a meta, donde el punto de detención es un poquito antes de la curva 16, la última curva, ¿no? Con lo cual, si no hay sorpresas, estas 2 zonas de DRS, si acaso mi duda es si van en los últimos años han ido retrasando el punto de activación de la zona que está situada en la larga recta de China. Lo han ido retrasando tanto que casi están en el último año casi era difícil adelantar ahí pese a tener DRS, ¿no? Con lo cual igual este año amplían un poco la zona y vemos más movimiento en ese sentido, en esa zona. Muy bien, ¿y neumáticos, Dani? Pues para neumáticos para este circuito se está hablando del blando y del medio, que bueno, creo que recordar que también era más o menos lo que habían utilizado el año pasado en China. Muy bien, pues dadas las informaciones necesarias para no perdernos la próxima carrera, pasamos a realizar la porra que tan manida tenemos. En cuanto a podios, Juan, tú el primero, anda. Pues desgraciadamente creo que va a seguir el dominio de McLaren. De McLaren, bien Así. ahí. Perdón, ahí, de McLaren, de Mercedes. De McLaren, jolín. A ver lo que hacen los pobres, ¿no? No, o sea, me da la sensación de que vamos a tener de nuevo un Hamilton en Rosberg y da la sensación de que va a tener que ser un Ferrari el tercero, así que voy a poner a Kimi. Muy bien. Siguiente. Pues yo también apuesto por la victoria de Hamilton, y fíjate si veo mal a Rosberg, que voy a poner segundo a Vettel y tercero a Kimi. Interesante. Ahora me toca a mí. Pues venga, yo apuesto por Rosberg. ¿Por qué no? Primero Rosberg, segundo Kimi y tercero... Iba a poner Button, no. Y tercero Hamilton. Venga, va. Bueno, pues yo para variar voy a decir Hamilton, vamos a decir a Vettel y vamos a decir a Rosberg.
Muy bien, pues dicho esto, ya solo queda despedirnos y como siempre lo hacemos pues recordando diferentes medios de contacto. Es interesante siempre leer vuestros comentarios, vuestras críticas, vuestras opiniones. Al fin y al cabo, y aunque es una frase muy usada, es cierta, nos ayudan a mejorar y ver cuáles son nuestros defectos. No queremos hacer otra cosa que divertirnos, pero también hacerlo de la mejor forma posible y mejorar. En eso también está un poquito el espíritu de la Fórmula 1 y nos lo aplicamos en ello. Por mi parte, nada más, recordaros que la semana que viene estaremos aquí, como siempre, hablando de lo que haya sucedido en China, comentando alguna noticia importante. Y hasta entonces nos tenéis en diferentes redes sociales que se encargan mis compañeros. Pero yo me quedo con el correo electrónico, con lo tradicional. Y es desde boxespodcast@gmail.com. Hasta la próxima semana. Pues yo recordaros los métodos sociales que son, por un lado, Twitter, la dirección es twitter.com/desdeboxes y por otro lado la dirección en Facebook que es facebook.com/desdeboxes. Y esto que comentaba Gerardo de vuestros comentarios, yo quería dar las gracias a Javier, que nos mandaba un correo, bueno, pues mandándonos a pregunta, una reflexión que tenía él, que más o menos hablamos de ello en el anterior podcast, y después también nos mandaba que tenía problemas para acceder a la web, hacer la porra, también tenía problemas con la aplicación en Android, y bueno, hemos ido trabajando para ver si se pueden solucionar sobre todo los temas de la web, y esperemos que con los cambios que hemos hecho, si alguien tenía problemas a la hora de acceder a la web, hacer la porra o algo, pues al menos se hayan solucionado, y si seguís teniendo problemas, pues hacednoslo saber y intentaremos dentro de nuestras posibilidades solucionarlo lo más antes posible. Y por mi parte nada más, y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Y la web, que esperamos, como dice Emma, que ya se hayan solucionado los problemas, lo podéis encontrar en desdebox.es. Y bueno, nada más, yo esperando ansioso que venga el fin de semana que viene para ver qué ocurre. Parece que normalmente la temporada empieza en Australia y ya estaba todo el pescado vendido. El Gran Premio el pasado Gran Premio en Malasia, pues parece que las cosas les ha dado un poco la vuelta. Y personalmente tengo curiosidad por ver qué ocurre ya no tanto entre los equipos, que también, sino entre los primeros y segundos pilotos de cada equipo, ¿no? Tengo curiosidad no solo por ver qué hace Rosberg, como decía Emma, sino también por ver qué hace Kimi, que Bottas y Massa, a ver cómo se lo juegan y demás. La semana que viene lo comentamos. Y yo no me iré antes de recordaros que el sábado a las 8 de la mañana tenéis como tope para hacer la apuesta en la web, como ha comentado Juan ahora, desde box.es, que la cosa está empezando a apretarse en la parte superior y que, pues no os olvidéis de participar. Y si tenéis un dispositivo Android, podéis buscarnos desde Boxes en el Play Store para poder seguir a través de la aplicación tanto los podcasts como los medios sociales. Y como mis compañeros, me despido hasta la semana que viene.